eh, y podamos platicar y conocernos todas y todas, ¿no? Mi nombre es Luis Antonio Corona Macías, soy maestro también de la Universidad de Guadalajara, igual que el doctor Becerra. Soy especialista también en derechos humanos y bueno, el doctor Becerra fue mi maestro durante varios años, entonces pues vamos a tener esa misma continuidad del curso que estaban desarrollando todas y todos, ¿no? Para mí es un verdadero placer llevar el curso aquí en el SUAM, y sobre todo pues también la invitación del doctor Durán, ¿no? Entonces, me gustaría que me platicaran un poquito qué han platicado del tema de derechos humanos con el doctor Becerra, ha sido como lo que más les ha gustado, y de ahí vamos a ir partiendo para analizar algo que se llama el derecho al cuidado, que es un derecho humano no tan desarrollado todavía, pero que vamos a ver algunos antecedentes y platicar sobre lo que es y cuáles son estos elementos de este derecho tan importante. Entonces, no sé quién quiera platicarme un poquito de lo que han visto y pues el por qué les llamó la atención el curso de derechos humanos. Pues mira, yo soy Yolanda, hemos visto los derechos humanos, la historia desde que empezaron, que fue con lo de que surge en Inglaterra, después en Francia, y pues acá, ya también es en México, que empezó con la Constitución de México en 1824, pero que nos contempló derechos humanos, solo debido al poder organizó, pero no se reconocieron. Hasta la Constitución de 1847 ya se reconocen derechos humanos, ¿sí? Y en la 17 ya se incluyó el 27, protección de los campesinos, entre otros, pues de lo que, poco que recuerdo, y pues aquí lo principal es saber a qué tienes derecho o cómo puedes tú, por decir de alguna forma, poder defenderte, ¿no? Ya no digo exigirlo, pues lo puedes exigir, pero igual si no tienes mucho el conocimiento, pues como que ahí se queda uno, ¿no? Entonces, cuando menos para poder defenderse uno, Muchas, ¿sí? muchas gracias. Es una explicación muy, muy amplia de todo lo que han visto y me da gusto, ¿no? Que hayan transitado por esta evolución de los derechos humanos desde el ámbito, pues, histórico, ¿no? De Inglaterra, Francia, por ahí ojalá hayan visto también Estados Unidos y sobre todo, pues, en nuestro país, ¿no? Cómo hemos Sí. ido avanzando con las diversas constituciones que hemos tenido a lo largo de todos estos años que hemos estado como ya un estado libre, como México. Y pues bueno, la reforma más importante de los últimos 100 años, pues se dio en el 2011 cuando ya el término y el concepto de derechos humanos, los diputados y diputadas, pues decidieron incluirlo dentro de nuestra vida jurídica y pues hoy en día tenemos muchísimas ventajas de lo que teníamos desde antes, ¿no? Entonces, pues ya más enfocados a esto, vamos a hablar un poquito de lo que es este, el derecho al cuidado, que va relacionado con muchísimos derechos, ¿no? A veces es muy difícil hablar de un catálogo de derechos porque tenemos que analizar o la propia Constitución tiene varios artículos, y además pues tendremos que también analizar muchos tratados internacionales para analizar todo el catálogo de derechos humanos que tenemos, ¿no? El más importante sobre cualquiera es el derecho a la vida, pero sobre todo una vida digna. Más, ¿por qué? Porque ¿de qué me sirve tener una vida? ¿De qué me sirve vivir si no tengo las herramientas para vivir dignamente? ¿De qué me sirve tener una vida si no tengo un techo bajo el cual dormir? ¿De qué me sirve tener una vida si no tengo acceso a la salud? ¿De qué me sirve tener una vida si no tengo acceso a un trabajo digno? ¿De qué me sirve tener una vida si no tengo un rol o no me siento con un rol que me haga sentir parte dentro de la sociedad, ¿no? Entonces, hoy en día los derechos humanos lo que han ayudado es a cambiar esa creencia
de que basta con que el Estado deje vivir a las personas. No, el Estado, perdonen, no le basta con dejar vivir, tiene que darnos las herramientas para nosotros y nosotras poder vivir de manera adecuada. Y y a lo largo de nuestro desarrollo como personas, nos enfrentamos a una enorme cantidad de retos, sin importar la etapa en la que nos encontremos, pero uno de los debates más interesantes y que está ahorita en la actualidad es el derecho al cuidado. Es decir, es un derecho que se divide en tres y ahorita lo voy a tratar de platicar y que debatamos en este caso, ¿no? Pero nosotros como especie humana, como seres humanos, a diferencia de otras especies del mundo, somos la especie que menos adaptada está a este mundo. Cuando nacemos, somos seres pequeños, indefensos, que necesitamos del cuidado de nuestros padres para poder siquiera sobrevivir. Cuando otras especies, otros animales, pues nacen ya con ciertas aptitudes que les permiten adaptarse a su entorno y desarrollarse y sobrevivir. Nosotros como seres humanos, pues no podemos. Nosotros como seres humanos, si a un recién nacido, si a un bebé se le deja, pues va a fallecer, va a morir porque no tiene quien lo alimente, quien le dé comida, quien le dé bebida o quien le dé resguardo. ¿Por qué? Porque nosotros físicamente nuestro cuerpo no está adaptado a altas o bajas temperaturas, sino que una baja temperatura para contrarrestarla necesitamos pues ropa. Entonces somos la especie menos adaptada. Y de aquí pues nos damos cuenta que el derecho al cuidado no es un derecho solamente para un cierto sector de la población de una cierta edad, sino que el derecho al cuidado lo tenemos y lo necesitamos todas las personas en todas las etapas de nuestra vida, ya sea que nos toque a nosotros que nos cuiden o nosotros ser quien cuidemos, que es la segunda parte del derecho al cuidado. Entonces, vamos a platicar un poquito sobre este derecho, ¿no? Lo vamos a hablar desde una institución muy importante en todo el continente que se llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta institución, ahorita les voy a platicar un poquito para qué sirve, dónde está y todos los elementos que tiene. ¿Por qué? Porque es la que nos define qué es el derecho al cuidado y todos sus elementos, ¿no? Entonces, quisiera primero, porque me gustaría que esto fuera un intercambio de ideas donde estemos platicando todos y todas, eh, que me digan ustedes qué creen que significa el derecho al cuidado. ¿Qué entienden por este derecho? Tener derecho a los servicios de, ¿cómo se llama? De tener seguro, o sea, de cuidados Salud. de esos, pues, ¿qué otros cuidados? No, mm, Perdón, pues pues, como dijo usted, maestro, de padres a hijos y ya en su caso de hijos a padres. Eh, pues más bien eso, en eso, pero pues puede ser, o sea, familia, misma familia, que no nomás son padres o hijos, ¿no? Pueden ser tíos, hermanos, etcétera, ¿no? Igual entre vecinos, pero pues ahí está un poquito como más se puede decir, distanciado, ¿no? Eh, Eso es lo que yo entiendo. Muy bien. Perfecto, pues justamente acercándonos a una definición, pues es ese derecho que tenemos todas y todos por igual a que ante una necesidad se nos pueda ofrecer cuidado, sea de salud física, de salud mental, o sea una situación extraordinaria, ¿no? Que la enfermedad o que la situación física no sea permanente de vez en cuando pues nos puede dar una gripa, nos puede dar una migraña, nos podemos sentir mal del estómago y aquí entra tanto la propia sociedad, es decir, nuestra familia, nuestros de hijos a padres, de padres a hijos,
como también el Estado. El derecho a la salud, el acceder a una clínica, pero que esa clínica tenga las cosas necesarias para atendernos. Entonces, sí, es justamente ese derecho que tenemos todas y todos de recibir esa atención normalmente médica, lo más común, pero también puede ser psicológica, de acompañamiento, de escucha. Es decir, el cuidado no solamente implica una sensación mala físicamente, sino también implica un cuidado mental, un cuidado social. ¿Por qué? Porque somos seres sociales. Entre más nos aislamos, eso también es violatorio del derecho al cuidado, ¿no? Entonces, me gustó mucho esas definiciones y vamos a partir de ahí. Denme un minutito nomás y regreso rapidísimo con ustedes, por favor. Sí, Gracias. gracias. Listo, perdón. Regresamos a nuestra programación. Entonces, bueno, bienvenidas y bienvenidas a los que se siguen conectando. Muchísimas gracias. Va a ser un placer estar estos días, ¿no? Bueno, estas fechas que vienen, todavía nos quedan varios días. Entonces, ¿por qué es importante que entendamos a veces los derechos humanos? No es necesario tener un concepto jurídico de lo que son, ¿no? Porque en este caso todos más o menos conocemos o sabemos algunos derechos humanos, aunque no los sepamos definir jurídicamente, pero pues ahí los tenemos, ¿no? Y el derecho al cuidado va de la mano del derecho a la salud. La salud a lo largo de la historia ha ido modificándose. ¿Por qué? Porque la salud ha ido evolucionando, los avances tecnológicos, los conocimientos de los médicos, de las doctoras, pues han ido evolucionando y nos han permitido llegar a conocer muchísimas partes de la mente, del cuerpo humano que nos han ido cambiando directamente nuestra perdón, nuestro conocimiento de lo que es el derecho a la salud, ¿no? Hace 50 años, pues el derecho a la salud mental era muy difícil de comprender. El Estado, al gobierno no le interesaba analizar lo que era el derecho a la salud mental. Y hoy en día es una de las preocupaciones más grandes que existe en la sociedad. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que la salud mental, a veces ese deterioro de la salud mental o esa falta de salud mental es lo que más afecta a las personas. A veces este concepto o este choque generacional que sucede con las nuevas generaciones, pues uno de los grandes choques es justamente el derecho a la salud. Y entonces vuelvo a pedirles que participen
y me digan qué entenderían ustedes por derecho o por salud mental, mejor dicho. ¿Con qué lo relacionarían ustedes el tema de salud mental? ¿Qué entenderían para nosotros y para nosotras salud mental? Es la psicológica, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué pondrían ahí en ese tema psicológico? Pues lo que carecen algunas personas, ¿no? Con alguna enfermedad mental, ¿no? Muy bien, sí, normalmente lo podremos relacionar con una enfermedad mental, pero también hay otro tipo de elementos dentro de la salud mental, como por ejemplo el estrés, las presiones de la sociedad, las presiones de la familia, del trabajo, de la escuela, la soledad, son elementos que en ocasiones también afectan la salud mental. No necesariamente tiene que ser una enfermedad mental como el Alzheimer, la esquizofrenia, no. A veces la soledad, a veces el estrés, las presiones del día a día, pues van mermando poco a poco esa salud mental y La hacen depresión también, esa exactamente. Justamente la depresión es una enfermedad incapacitante. Una persona que esté deprimida no puede trabajar, no puede estudiar, no puede desarrollarse físicamente. Es igual de incapacitante que pudiera ser una persona que se rompió un brazo y es arquitecto o una persona que es corredor y se lesiona una pierna. Son situaciones, son enfermedades que incapacitan a las personas para poder desarrollarse. Y justamente el derecho al cuidado nace de esto, de que no necesariamente el derecho al cuidado se da en una sola etapa de la vida, sea en la niñez o sea ya en la adultez, sino que el derecho al cuidado es algo que todos los días podríamos llegar a necesitar todas las personas. Un choque, un mal paso, una caída, pues nos puede desencadenar una situación médica que necesitemos el derecho a la eh, salud. del cuidado, ¿no? Entonces, hay nuestro sistema jurídico en nuestro país se divide por niveles. Tenemos un nivel estatal y tenemos un nivel federal. Pero más allá de las fronteras de México, hay un tribunal que se llama Corte Interamericana y que se encarga de proteger todos los derechos humanos desde el norte de México hasta el último rincón de la Patagonia en Argentina. Abarca Estados Unidos y Canadá, no. Ellos no quieren formar parte de esa corte, pero nosotros afortunadamente sí. Entonces, en ocasiones, cuando el gobierno mexicano, sea el municipio, el estatal o el federal, nos violan algún derecho humano, nosotros podemos ir subiendo esos niveles. Y empezamos con un juicio aquí en el estado de Jalisco. No lo ganamos y sentimos que se nos violaron esos derechos humanos, podemos ir al siguiente nivel, que son los tribunales federales. Ujú. Y si aún así no nos ayuda el Estado y se siguen violentando nuestros derechos humanos, podemos acudir a ese sistema internacional, a ese tribunal internacional que lo vamos a encontrar en la ciudad de Costa Rica. Pero para llegar a él hay una estructura muy amplia, muy larga, que desgraciadamente nos podría llevar hasta 10 años llegar a la corte para resolver algún juicio, pero muy inteligentemente los que crearon el sistema interamericano le pusieron una segunda tarea a la Corte Interamericana y esa tarea se llama opiniones consultivas, es decir, los estados, México, Argentina, Brasil, Chile, todos los estados que reconocen a este tribunal le pueden preguntar sus dudas y el tribunal hace una opinión, emite una opinión y hace esta opinión de manera muy general para que todos los estados sepan en qué consiste
los diversos derechos, ¿no? Y entonces, con esta fórmula, con esta forma que tienen los estados para preguntarle sus dudas a la Corte Interamericana, pues resulta que Argentina, al gobierno argentino, se le ocurrió preguntarle a la Corte Interamericana una pequeña opinión y preguntarle qué era el derecho al cuidado, porque pues mucha gente decía, no, es que es el derecho a la salud y no es un derecho como autónomo, es decir, no era un derecho que pudiéramos agregar o definir individualmente, sino que toda la gente decía, ah, es que el derecho al cuidado es el derecho a la salud que el Estado te tiene que dar, pero no, el derecho al cuidado es un derecho autónomo, es decir, es él solito debe de protegerse y debe de definirse. ¿Por qué? Porque el cuidado no solo es ir a un hospital, el cuidado también es desde la familia, desde tener elementos que nos permitan a nosotros cuidarnos también, es decir, el autocuidado. Yo tener los conocimientos tal vez básicos, pero saber que me puedo cuidar. ¿Cómo me puedo cuidar física y mentalmente? Y ustedes en este momento están desarrollando su derecho al cuidado, al autocuidado, al decidir animarse a venir a estos cursos del sistema universitario del adulto mayor. ¿Por qué? Porque es cuidarse ustedes mismos y ustedes mismas. Entonces, el derecho al cuidado es muy importante. Y entonces, Argentina tenía dudas y tenía tres dudas principales. La primera era, ¿qué es el derecho al cuidado? ¿Es un derecho humano? ¿Si existe o no existe? O nomás ahí hay algunos autores y autoras que lo quieren definir, pero no es un derecho. La segunda pregunta que le hicieron a la Corte es, bueno, si sí es un derecho humano, en caso de que así lo decida, ¿qué cosas tiene que hacer Argentina y todos los demás países para garantizar y proteger ese derecho al cuidado? Es decir, ¿qué tengo que hacer yo, México, para garantizarle a todas las personas, a todos mis ciudadanos y ciudadanas, este derecho? Y la tercera pregunta, que también es muy importante, es qué relación existe entre este derecho y los derechos sociales y culturales, que ahorita los vamos a ir platicando, ¿no? Eh, en estas siguientes dos sesiones nos vamos a concentrar mucho en entender este derecho al cuidado y en las que siguen ya vamos a ver instrumentos y vamos a platicar de las instituciones que tenemos en México que nos pueden hacer eh, que nos permiten proteger este derecho. Les pido una disculpa, vengo saliendo de una gripe y de pulmones congestionados y toso y llego a toser mucho, ¿no? Entonces les pido una disculpa si me escuchan toser mucho. No he aplicado mi derecho al autocuidado. No se Entonces, preocupe, eso mejor. muchas gracias. Entonces, pues Argentina le preguntó esto a la Corte. Hasta ahorita la Corte Interamericana, este tribunal, ha hecho varias opiniones consultivas y son muy interesantes. ¿Por qué? Porque nos permite conocer qué opina el mundo sobre diferentes temas. Por ejemplo, le han preguntado a la Corte Interamericana si es válido que una persona, es decir, un presidente o una presidenta, se pueda reelegir para siempre en un cargo público, por ejemplo, un presidente municipal o un gobernador o un presidente o una presidenta de la República, y la Corte dijo que no, que sí se pueden reelegir, pero siempre con un máximo, que no puede ser que se mantengan directamente siempre todos y todas, ¿no? Entonces, eh, hay muchos temas que la Corte que los estados, perdón, que los países le han preguntado a la Corte Interamericana. Y entonces, en el análisis que hace la Corte Interamericana, eh, permitió comprender, o bueno, en primer lugar,
¿Para qué sirven los derechos humanos? Quiero partir de esa pregunta. Pues los derechos humanos sirven para proteger nuestra dignidad, la dignidad de todas las personas, pequeñas, medianas, chicos, grandes, quien sea, todos tenemos una dignidad y se llama dignidad humana. Y esa todos es igual para todos y para todas, pero hay que empezar a individualizarla. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ya cuando se trata de nosotros como seres humanos, porque cada uno y cada una de nosotras y de nosotros somos diferentes. ¿Por qué? Porque puede ser que alguno de nosotros o de nosotras necesite lentes. Entonces, nuestro derecho a la salud ya es diferente del de nuestros compañeros y compañeras que no utilizan lentes, porque ellos no los van a necesitar, pero nosotros sí. No va a ser lo mismo. Imagínense que estuviéramos físicamente ahí en el SWAM, en liceo, ¿no? Y que tomáramos esta clase. Ojalá en algún punto, ya lo preguntaré con el doctor Durán y todos los compañeros y compañeras para ver qué tal si un día podemos dar la clase físicamente y conocernos todas y todos, ¿no? Y obviamente quienes están de lejos, pues se suman igual a las sesiones virtuales, ¿no? Pero, pues imaginemos que tuviéramos una compañera o un compañero o nosotros fuéramos una persona que tuviera una discapacidad visual. Eh, ¿Cómo sabría si yo les digo, vamos a tomar la clase en la planta baja en el aula número 2? ¿Cómo se imaginan que esa persona podría llegar a saber cuál es el aula número 2? Preguntando. Muy bien, la primera sería preguntando, pero ¿no creen que tenemos que ir un poquito más allá y permitirle a esa persona que no pregunte, pero sepa dar con esa aula? ¿Qué se les ocurre a ustedes para que una persona con ceguera pudiera ubicar su salón sin preguntar? ¿Con ceguera? Algo que pudieran poner, es decir, no puede ser indicaciones, puede ser modificar algo del salón, de la escuela, ¿qué se les ocurriría? Pues si es ciega, pues más bien con sonido, ¿no? Ok, muy bien, es una muy buena idea. ¿Cómo, en qué idioma leen las personas ciegas? Braille. Muy bien. Imagínense entonces que al inicio de la entrada de nuestra escuela hubiera como un pequeño mapa que nos dijera dónde están ubicadas las aulas. Y entonces en cada pared de cada aula pusiéramos aula número 2 en braille. ¿Creen que ya podría llegar nuestro compañero o nuestra compañera? Sí, Sí, entonces para nosotros si no tenemos esta diversidad visual, esta discapacidad visual, pues no es difícil ubicar nuestra aula, que diga el número 2 y bueno, ahí voy e ingreso y espero a que llegue mi maestro o mi maestra. Pero ya cuando se trata de esas diferencias físicas o mentales que podemos llegar a tener entre las personas, necesitamos que que en este caso, por ejemplo, la universidad, el gobierno municipal, el gobierno estatal, pues analicen de manera individual cuáles son nuestras necesidades como personas. ¿Por qué? Porque si no lo hace, vamos a violar la dignidad de las personas. A las personas con discapacidad no significa, o una persona, cuando veamos una persona con discapacidad, siempre hay que preguntar si esa persona necesita ayuda. No hay que llegar y querer ayudarla. ¿Por qué? Porque nosotros estamos discriminando y pensando que esa persona no puede hacer las cosas por sí misma. Al contrario, esas personas muchas ocasiones desarrollan habilidades que uno con sus cinco sentidos a veces carece, pero eso no significa que por ellos mismos, por esa autonomía, no puedan hacer las cosas. Entonces, eh, el derecho al cuidado no es asistencia, no es ayudar, sino que es una obligación del gobierno y de la sociedad como tal
ayudar y cuidar, perdón, ayudar no, cuidar a las personas. ¿Por qué? Porque hay una dignidad de por medio. Entonces, es una necesidad social, una necesidad del día a día contar con el derecho humano al cuidado. Entonces, esta situación del derecho al cuidado, la Corte Interamericana, con estas tres preguntas que le hizo Argentina, nos empezó a platicar para estos jueces, son 7 jueces, qué era este derecho, ¿no? Entonces, empezó a contestar y les platico un poquito cómo funcionan de manera muy general estos procedimientos, porque son muy interesantes. Les llegan las preguntas a la corte, la solicitud de opinión, y no solamente participan los 7 jueces en una reunión privada, no, se invita a todos los países miembros a mandar su opinión por escrito, pero también se invita a las asociaciones civiles, abogados, abogadas, asociaciones civiles de personas adultas mayores, de personas con discapacidad, a los que atañe el derecho al cuidado. Y se hacen audiencias donde les preguntan sus opiniones y hay un intercambio de ideas. Y luego ya cuando la corte tiene todo lo que la gente opina y todo lo que la gente dice en todos los países de América Latina, pues saca una resolución, ¿no? Saca o escribe una opinión consultiva y la hace llegar a los estados para que conozcan, ¿no? La opinión consultiva no es vinculante. ¿Qué quiere decir esto? No obliga a los estados a cumplirla al 100%, sino que es como una guía, es un caminito a seguir que dice la Corte. Ah, mira, México, yo creo que el derecho al cuidado es así y tú puedes ir caminando por estas 2 líneas para llegar a la meta, para llegar a esa protección del derecho humano al cuidado, ¿no? Entonces, el derecho al cuidado es un derecho individual, autónomo, es decir, no depende o no es que sea pegado a otro, sino que es por sí solo tiene vida. Con el doctor Jesús, ¿vieron las características de los derechos humanos? Les habló de algo que se llama universalidad o interdependencia. Alguien que me pueda decir si no para explicárselos con todo gusto. por internet. Bueno, creo que no, ¿verdad? Confirmo. No sé, mi internet como que está fallando. ¿Qué comentó? ¿Qué nos dijo maestro? Con el maestro, bueno, con el doctor Jesús, ¿vieron algo que se llama universalidad? O sea, las características de los derechos humanos. Probablemente sí, pero no me acuerdo, no lo apunté. Bueno, no pasa nada. Hay una característica que es en la que me quiero concentrar y se llama interdependencia. Yo creo que todos ubicamos lo que es una reja ciclónica, ¿verdad? Esta reja de metal que está como Sí, unida una con otro, ¿verdad? sí, ¿Qué sucede si yo llego y le pego con la mano a la reja? ¿Qué sucede con todos los eslabones? pues ahí ya se rompió el eslabón. Empieza con uno y le sigue ya después, se hace más grande la ruptura. Muy bien. Y si no le pego tan fuerte, ¿han visto que la reja luego se empieza a vibrar? Sí, Y ahí viene el ejemplo. En ese lugar donde nosotros le podemos pegar a la reja, pues ahí vibra más fuerte. ¿Por qué? Porque es ahí donde le dimos nuestro golpe, ¿no? Los derechos humanos son lo mismo, son como una red.
están todos entrelazados. Entonces, si yo le pego a un derecho, le pego a todos y por lo tanto se va a mover esa reja. Entonces, si yo le, si yo golpeo el derecho a la salud, va a haber muchos derechos a su alrededor que se van a violar. Por ejemplo, si se violenta mi derecho a la salud, yo no puedo estudiar, yo no puedo trabajar, yo no puedo comer, yo no puedo beber, hidratarme. ¿Por qué? Porque necesito de estar sano, pues para poder trabajar. Y la consecuencia del trabajo, pues sería un salario que me permita a mí comer, tomar agua, un refresco, también se vale ser recreativos, una cerveza, un vino, es decir, todos esos derechos o esa vida digna, pues depende de que estemos sanos. Entonces, lo que quiero darles con este ejemplo, justamente la interdependencia, es que dice, si golpeamos un derecho, si violamos un derecho, no se viola solito, se violan varios. ¿Por qué? Porque todos son como una red, todos están agarrados de la mano, entonces cuando le pegan a uno, pues vibran todos los derechos y se violentan varios derechos. Obviamente, hay derechos que no están tan cerca unos de otros, dependiendo de la situación. Yo tengo un derecho a la libre expresión, ¿no? Es a dar mi opinión de cualquier tema siempre y cuando no insulte a las personas o no les falte el respeto a las personas. Pero pues ese derecho, si yo le pego al derecho a la salud, ese derecho en ese momento no está tan cerquita, está más lejos. Pero eso no significa que no se vaya a violentar. Puede que esa vibración le llegue a molestar poquito a ese derecho. ¿Por qué? Porque todos vivimos en una enorme red de derechos que están tomados de la mano. Eso es la interdependencia, que si a mí me violan un derecho, no me violan uno solo, me violan varios. Y es donde nosotros, es nuestro trabajo para los abogados y abogadas, cuando nos llega un cliente o para los maestros, tratar de explicar en qué consiste una violación a un solo, a un derecho, ¿no? Y ahí es donde nosotros, los abogados y abogadas, nos ponemos a trabajar y a pensar cómo proponer una protección a favor de nuestro cliente o de nuestra clienta. Entonces, es un trabajo arduo, es un trabajo muy demandante porque a veces, pues son muchas cosas las que tienes que escribir y leer y plasmar en estas situaciones, ¿no? Nosotros, los abogados y abogadas, pues también les ayudamos a proteger sus derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, la propiedad. Pues vamos con un notario a que nos escriture ese terreno, esa casita que nos costó 10, 15, 20 años comprar, porque si no, pues nos la pueden quitar cualquier persona. Y ahí pues también se violentan nuestros derechos humanos. Entonces, el derecho al cuidado, la Corte dijo, es que es un derecho individual. No, no es que sea un derecho que esté encerrado por otro, sino que es uno mismo, tiene vida propia. Y el derecho al cuidado se trata de preservar, de garantizar en la mayor posibilidad el bienestar, cuatro tipos de bienestar: físico, mental, emocional y social. ¿Por qué? Porque hay unos que nos atañen a nosotros, como puede ser el físico, ¿no? El físico tiene varias situaciones, ¿no? Yo soy una persona que tengo diabetes. Si tomo coca, yo mismo me hago daño. Eso no es cuidado, pero no es culpa del gobierno. Ahí es culpa mía porque yo soy sé que soy una persona diabética, pero qué rica sabe una coca muy fría, ¿no? Entonces, nosotros tenemos a veces también mucha culpa de no sabernos cuidar. No quiere decir que un refresco, una cerveza, un vino, una torta ahogada para los que son de aquí de Guadalajara, pues siempre sea mala, ¿no? Pero también hay que saber cuidarnos nosotras y nosotros. Esa es la primera tarea del derecho al cuidado, el autocuidado personal. Yo sé que me hace mucho daño los refrescos, las cosas que tengan azúcar.
ah, bueno, voy a dejar de consumir cosas con azúcar porque yo no me estoy cuidando. Yo mismo me estoy provocando un daño y después voy a querer que el gobierno me repare ese daño. Pero ¿qué calidad de vida tendríamos si tenemos una situación así y no nos cuidamos? ¿Conocen alguna gente que esté en esta situación? ¿Alguna persona? Sí, ¿Y qué opinan ustedes? ¿De quién es culpa? Pongamos un 80-20%. ¿De la persona o del gobierno? Ustedes díganme. yo pienso que en el autocuidado es uno mismo, o sea, Sí. tiene que empezar uno por cuidarse y no después echarle la culpa al gobierno, en este caso. Muy bien, muchas Cuando ya gracias. tenemos una predisposición de salud y ya sabemos lo que debemos y no debemos, por decir, comer, entre otras cosas, pues ahora sí que la responsabilidad es de uno mismo. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera platicar aquí con nosotros? Bueno, los voy a seguir animando a ver quién se anima a seguir platicando, ¿no? Entonces, eh, este primer elemento del derecho al cuidado es justamente el autocuidado. Nosotros tenemos que preservarnos lo más posible dentro de nuestras posibilidades, tanto física como mental y emocionalmente. El físico, yo creo que todos y todas lo entendemos, ¿no? Es nuestra salud que depende de no tener diabetes, hipertensión, cuidarnos cuando salimos al sol, pues llevar un paraguas, ponernos bloqueador, tratar de hacer un poquito de ejercicio, eh, pero en la situación mental también hay que cuidarnos, hay que autocuidarnos mentalmente. Y nosotros en esta sociedad que va corriendo y se tropieza y va corriendo y nos obliga a todos a correr, a querer correr, pues a veces no nos da tiempo de cuidarnos mentalmente. Pero es muy importante también que nosotros como individuos tomemos en cuenta y pongamos por encima ese cuidado mental que nosotros debemos de tener. Preocuparnos en exceso, estresarnos demasiado por el trabajo, por los pendientes, pues merma nuestra salud mental, nos quita ánimos de cualquier cosa. A veces estás tan cansado del día a día que físicamente no te sientes cansado, pero mentalmente te sientes muy cansado y no tienes ganas de ver la tele, de ir a caminar o de cualquier cosa, ¿no? Y va muy ligado al cansancio emocional, porque al final de cuentas también muchas ocasiones somos una esponja de situaciones donde nos preocupamos por los hijos, por los hermanos, las hermanas, los nietos, las nietas, eh, el esposo, la esposa, y tenemos tantas cosas a veces de preocupaciones emocionales, pero luego no nos ponemos a nosotras y a nosotros en primer lugar. Queremos cuidar a Así, todos, menos pero no nos nosotros. cuidamos a nosotros. Y el derecho del autocuidado es ese. Perdón que haya interrumpido. Es ese. ¿Les ha pasado alguna vez que se hayan preocupado más por los demás en lugar de nosotros mismos? Sí, yo pienso que es muy común que se preocupe uno más por las personas, pues por las personas cercanas que a veces por uno mismo. Nos dejamos como en un segundo plano. Sí, a veces somos muy buenos para dar muchos consejos y luego no los escuchamos nosotros y nosotras, ¿verdad? Le Sí, decimos, le damos consejos a nuestros vecinos, a nuestros amigos, amigas o familiares. No, es que tómate esto, o ve con el médico, o ve y haz esto y haz lo otro. Y nosotros a veces no nos damos cuenta que que necesitamos esos mismos consejos. Y qué padre sería que también nosotros a veces nos diéramos unos 5 minutos de preguntarnos a cada uno internamente
¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás hoy para, pues, saber qué es lo que necesita cada uno y cada una, ¿no? ¿Por qué? Porque nos dejamos a veces en segundo plano. ¿Por qué? Porque no sabemos del autocuidado o no valoramos, mejor dicho, el autocuidarnos nosotros y nosotras mismas. ¿Por qué? Porque pues a veces parece más importante preocuparnos por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros hermanos, nuestras hermanas. Y a veces pues hasta dejamos de comer por las preocupaciones o por andar a la corre y corre y los únicos perjudicados somos nosotros. A la única persona a la que se le va perdiendo ese poquito de salud, poquito a poco, pues es a nosotros. Y ahí es donde viene ese bienestar mental y emocional. Y el otro bienestar sería el social, es decir, ya nosotros dentro de la sociedad. Y este bienestar social tiene muchos elementos, muchas aristas. No es estar bien con los vecinos, no es estar bien con la vecina o con el vecino y que todo sea color de rosa. No, ese no es el bienestar social, ¿no? El bienestar social radica también en aprender o disfrutar de una convivencia social, en el desarrollo de nuestra convivencia. Sí, es platicar con los vecinos, con las vecinas, pero es ir un poquito más allá, pertenecer a la sociedad, yo sentirme parte de la sociedad, sentir que soy útil en la sociedad, no desde el ámbito de que sea útil laboralmente, pero sentirme parte de la sociedad. Y últimamente el gobierno o la situación actual de los países nos ha orillado a que ya no nos sintamos parte de la sociedad si no estamos haciendo algo, si no estamos aportándole algo a la sociedad. Y eso nos causa mucha inseguridad, porque entonces yo ya no me siento útil en la sociedad, me siento excluida o excluido, y no, no debe de ser así, debe de haber un cuidado y un autocuidado de también ser parte de la sociedad. Y ser parte de la sociedad también es la recreación de cada uno y de cada una de nosotros. Tener los espacios como un parque público, como una cancha de fútbol, de básquetbol o de cualquier lugar donde yo pueda ir, sentarme en una banca y platicar conmigo mi tema de autocuidado. Es decir, que la sociedad, que el gobierno me dé las herramientas para yo saber lo que es el autocuidado y yo mismo empezar a autocuidarme. Y es aquí pues donde viene esta primera relación que tenemos nosotros con el derecho al cuidado, que sería el autocuidado, ¿no? Entonces, esta situación eh, viene justamente de disponer de tiempo, recursos y apoyo. En este caso podría ser conocimiento, por ejemplo, para cuidarnos a nosotros mismos. No es ser o estudiar psicología, medicina, derecho, para estar nosotros siempre, pero sí es empezar a ver, tener las herramientas. Llevo unos meses sintiéndome mal, me levanto y me mareo, me siento como que no estoy con tantas energías, me siento cansado, cansada. Las herramientas y los recursos es poder ir al doctor o a la doctora y que me hagan unos análisis para ver cuáles son los problemas que tengo yo físicamente o mentalmente que me impiden estar de la mejor manera posible. Esos serían los recursos. Y en este caso, en nuestro país, una de las obligaciones del Estado, pues es brindarnos esas herramientas. Nosotros en nuestro país, pues tenemos diferentes formas de acceder a estos recursos, como por ejemplo la salud. ¿Cuáles son las instituciones de salud que se acuerden, que tenemos aquí en México? El IMSS, el Muy bien, ISSSTE, muy bien, y ahorita ya también hay el IMSS El ISSSTE, Bienestar. muy bien, el ISSSTE también aquí, no sé. sí. Y aquí Eh, unos muy importantes que tenemos en Guadalajara.
los hospitales civiles también. Muy bien, perfecto. Entonces, en materia de salud, pues tenemos varias instituciones también en materia de salud, pero luego también hay otras más pequeñas que también son muy importantes. Por ejemplo, si yo, es decir, ahora lo hablo en primera persona, si yo me cayera y me rompiera un brazo, por ejemplo, podría acudir también a las instituciones que se llaman Cruz Verde, que son de los municipios. Por ejemplo, la Cruz Verde que está cerca del Parque Alcalde son muy buenos en temas de traumatología, es decir, de golpes o de huesos, y tienen ahí muchos especialistas a los que nosotros ante una emergencia pudiéramos ir a ser atendidos ahí, no esperar al IMSS o al ISSSTE, sino que hay otras instituciones. Tenemos las Cruces Rojas aquí en la ciudad de Guadalajara, pues las tenemos en el Parque Morelos, ¿no? En el Parque Rojo también, digo, en el Parque Morelos. Eh, pero pues hay otras instituciones también, como por ejemplo el DIF, también interviene en temas de salud social, como puede ser a los menores y diferentes instituciones públicas, ¿no? Y nosotros tenemos que ir viendo todo eso. Otra que nos podría ayudar en temas de salud, no necesariamente de asistencia de doctores, pero es el CODE, donde podemos ir a hacer ejercicio, a inscribirnos a clases de natación, de baile, de diferentes cosas, y que a nivel de los municipios también existen, que se llaman comudes. Entonces hay muchas instituciones y nuestra tarea es explotarlas. La tarea que tenemos todas y todas las personas es explotar al Estado, es exigirle que nos cumplan, que nos den todos los servicios que nos merecemos porque ya les pagamos muchos impuestos. Esa es nuestra tarea, es molestar al Estado. Nosotros vivimos para molestar al Estado. Entonces, esa va a ser la tarea de todas y de todos, estarle picando ahí las costillas al Estado para que nos cumpla a nosotros porque a veces no le gusta, ¿eh? Así solito no hace las cosas a veces. Tenemos que ir a molestarlo y a decirle, hey, aquí estamos, necesitamos que hagas esto, que hagas lo otro. Entonces, algo muy importante para que a nosotros se nos garanticen todos nuestros derechos, antes de saber las instituciones, es recordar por quién fueron a votar. De diputados, de diputadas, de senadores, de presidentes municipales, que no se les olvide nunca que ustedes se levantaron muy temprano, hicieron fila y fueron a votar. ¿Por qué? Porque desde ahí empieza nuestra exigencia para la persona a la que nosotros fuimos y le dimos nuestro voto. ¿Por qué? Porque de nosotros depende el estar vigilando al Estado. Eso sí. De ahí justamente empieza en nosotros nuestra lucha contra el Estado. Yo te elegí, yo fui y te voté, ahora entonces tú cumple con lo que prometiste. Y si no lo cumples, yo te voy a señalar, yo te voy a exigir y te voy a pelear para que me cumplas lo que prometiste. Porque tú sí en campaña estuviste ahí y fuiste y te tomaste fotos, pero luego no me cumpliste. Y mi colonia sigue sin luz, sin agua potable, no hay clínicas, no hay parques, no puedo salir a pasear a mi perrito porque me pueden robar, no puedo salir con mi celular a caminar porque me pueden robar. Es decir, todo eso es parte de lo que el Estado no nos da y de lo que nosotros debemos este, darnos a nosotros mismos. Pero también el derecho al autocuidado es para las personas que brindan el cuidado. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es cansado cuidar a una persona? Dependiendo de que esté enferma o de qué, ¿no? No sé. Por ejemplo, sí, a veces es cansado cuidar a una persona enferma. ¿Podría llegar a ser Eh, cansado? Yo sí, pienso que sí. yo creo que sí, también. Y más una persona con, con, con una enfermedad mental, sí es más difícil. Sí. ¿Y quién creen que a veces se cansa más? ¿La persona que necesita los cuidados o quien da los cuidados? El Los cuidador, que dan los cuidados. El Muy cuidador. bien, Ujú. yo Pues sí. coincido, yo coincido con todas.
a veces, y no a veces, la mayoría de ocasiones, se cansa más rápido el cuidador que la persona cuidada. Por eso también es muy importante que a las personas cuidadoras, no importa que no sean enfermeras o enfermeros, sino también familiares, tengan los espacios para cuidarse y saber ellos cuidarse un poco. Por eso es muy importante en ocasiones que estas personas cuidadoras sepan cuidarse también a sí mismos. Es decir, que encuentren esos pequeños espacios para respirar, para recargar pilas, para descansar y luego volver a dar ese cuidado a las personas. ¿Por qué? Porque si no, pues esas personas se van a cansar muchísimo y son las que luego a veces terminan más enfermas y Pero resulta que la es muy persona, difícil, ¿eh? Es muy difícil. Bueno, porque a mí me está tocando, ¿no? Pero es muy difícil. sí, es muy difícil cuidar no, no porque no queramos cuidar a las personas, sino porque físicamente nos cansamos y Es, mentalmente nos cansamos. es muy desgastante. Sí, y eso no se ve a veces. A veces pareciera que no nos podemos cansar, que se ve mal si tú expresas que estás cansada o cansado. Y eso no se vale. También se vale decir, estoy cansada, estoy cansado, está siendo muy pesado. Entonces, ese autocuidado también es no solamente para las personas que no estemos enfermas, es para todas las personas que a veces nos toca cuidar a los demás. Y todos vamos a necesitar, todos pasamos por las mismas etapas. Pasamos de ser personas cuidadas a ser cuidadores y tal vez en un futuro a volver a ser personas a las que nos tengan que cuidar. Es como el ciclo de la vida. Sí, Entonces, es importante que cuando nos toque estar del lado del ser el cuidador, también nos cuidemos. Ahí viene el autocuidado. Es nosotros también preservar nuestra salud porque si no, vamos a darle la vuelta y nosotros vamos a caer. Pero Y a veces es muy difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando el cuidador es casi el único que tiene de parentela el enfermo, entonces se dice, pues el cuidador tiene que cuidarse más, pero lo dice el cuidador. Y entonces, ¿quién va a cuidar al enfermo? O sea, es muy difícil. O sea, cuando hay varios miembros de la familia, pues, bueno, se pueden turnar y descansar, ¿no? Pero cuando es así como que único, hay como que en quién se apoyan. y es justamente eso donde el gobierno es donde está fallando, porque el gobierno es el que debería ayudarnos a tener como instituciones públicas, lugares públicos donde podamos apoyarnos en el cuidado de las personas. No significa ir a llevar a nuestra persona enferma a un hospital y dejarla ahí, o a una persona adulta a llevarla a un asilo y olvidarnos. No, se pueden hacer situaciones como por ejemplo el SUAM, el sistema del adulto mayor, es un sistema de cuidado. ¿Por qué? Porque me permite a mí acudir a una convivencia social donde yo voy a despejarme. Sí, tal vez al maestro se le ocurra dejar tarea, que no les voy a dejar tareas, más que leer algunas cositas, eh, pero me va a ayudar a salir de esa situación mental que yo me siento tal vez un poquito encerrado o encerrada. No porque veamos mal a la persona que estamos cuidando, pero es muy desgastante, es muy cansado y es muy difícil, ¿no? Y ya aquí en el derecho al cuidado, pues en familias grandes, como lo dijeron ustedes, a veces es más sencillo, pero luego también en el derecho al cuidado, en muchos lugares del mundo y en México sucede, normalmente ¿quién cuida a los papás? Si es una familia grande y hay hombres y mujeres, ¿quién cuida normalmente a las personas? Las mujeres. Muy bien, normalmente las mujeres. ¿Y no se les hace injusto? Pues sí, es Sí, injusto, pero Ahí es donde no debemos poner ese pero, porque también
nosotros los hombres podemos cuidar y debemos cuidar. Ese es el derecho al cuidado también. También nosotros podemos cuidar y no es solamente porque digamos, no, es que las mujeres son más atentas, son más comprensibles, son más cuidadosas en lo que hacen, son más delicadas. No, también nosotros los hombres podemos cuidar, podemos tratar con cuidado a una persona, podemos cambiar pañales, cocinar, también podemos hacer todo. También nosotros tenemos que ir cambiando internamente y socialmente esa mentalidad donde hay que dejarle el cuidado de los papás a veces a las mujeres, porque en muchos lugares así se da. Y yo se los digo por experiencia no, no mía, sino de mis abuelos que ya no están aquí, pero que en su momento cuando tocó que vivieran bajo cuidados, pues mis tíos le pasaban esa tarea a mis tías, porque decían que ellas los cuidaban mejor, estaban más atentas o eran más atentas o entendían mejor cómo cuidarlos. Y no, no es así. El derecho al cuidado, cuando yo soy el que necesita ese cuidado, le abarca a todos los de mi familia y al gobierno también. Entonces, tenemos dos tareas. La primera es cambiarle ese chip. Nunca es tarde para cambiar de mentalidad. Siempre se puede aprender cosas nuevas. Y el segundo es al Estado y obligarle al gobierno a que nos ayuden las instituciones públicas al cuidado. ¿Cómo puede hacerlo? Por ejemplo, si la persona a la que cuidamos no tiene un tema de movilidad, es decir, que se pueda mover, que tenga todas las facultades físicas y mentales bien, pues podría el gobierno poner escuelas para personas como es el SWAM para que las puedas acompañarla y llevar a esa persona a que disfrute socialmente de platicar con otras personas, de aprender habilidades nuevas, de conocer nuevos temas, para que el cuidador en ese ratito pueda descansar, pueda también recuperarse emocional y físicamente y así pueda ser llevadero esta relación. Pero no es fácil, obviamente. Hablamos a veces malamente los derechos humanos, luego los hablamos mucho de la lengua para afuera, pero ya cuando los llevamos a la realidad son muy difíciles. Pero de un punto, de algún lugar tenemos que partir, ¿no? Tenemos que empezar a caminar para cambiar estas situaciones. Entonces, el derecho al autocuidado es saber que también las personas cuidadoras también debemos cuidarnos a nosotros mismos, pero que también nos deben cuidar a nosotros mismos. Pongo un ejemplo. En una familia de cinco, seis, cinco hermanos y hermanas, tal vez solo dos participan o tres participan en el cuidado de los papás. Bueno, los otros dos o los otros tres que no quieran participar, pues por lo menos entonces tendrán que poner a disposición del cuidador elementos para que esa persona pueda realizar esa tarea de la mejor manera. Es, por ejemplo, cuidamos a papá o a mamá, eh, yo estoy bien cuidándolo en la semana, pero pues les pido el apoyo para que los fines de semana yo también pueda salir con mi familia y descansar y recuperar esas energías para el siguiente lunes estar bien física y mentalmente y seguir cuidando a la persona porque si no también la calidad en el cuidado va a ir disminuyendo y las dos personas vamos a ir bajando de salud. ¿O qué se les ocurriría que se puede hacer en estas situaciones? ¿Qué acuerdos creen que podrían ser buenos de sus experiencias? Pues sí, eh, ponerse de acuerdo, te toca tales días, a mí me toca tal día, inclusive hasta muchas veces que no quieren cuidar, ok, entonces, si no quieres cuidar, tú te vas a encargar de
de suministrar lo que necesitan. Por ejemplo, en el caso de los adultos mayores que muchas veces necesitan pañales, bueno, las medicinas, que no te cubre a veces, por decir, el seguro social o que no las hay en esa cuestión, pero aún así, no nomás a veces es lo económico, también es que se queden al cargo de los enfermos. Muy bien. Y sí, es justamente tratar de llegar a acuerdos que nos permitan a todos y a todas tener esta situación, ¿no? Y es justamente esta situación es el por qué a Argentina se le ocurrió hacer esta pregunta a la Corte, para que la Corte empezara a ayudarnos a todos los países, este, a entender cuáles son las características justamente de este derecho al cuidado, que ya lo platicamos, ¿no? Se refiere a tres elementos: el autocuidado, el derecho a cuidar o la obligación a cuidar, mejor dicho, y el derecho a ser cuidado, ¿no? Que en alguna etapa de la vida todos llegamos al derecho a que nos cuiden, ¿no? Sea por edad o sea por una enfermedad física o mental que nos O incapacite. accidente, Perdón, adelante. perdón. Exactamente, pudiera ser que saliendo de aquí pues nos tuviéramos un accidente, no necesariamente tiene que ser un choque, hasta trapeando uno se puede lastimar y uno no sabe qué es lo que pueda llegar a pasar, ¿verdad? Entonces es justamente que Argentina le dijo, oye, Corte, ¿cuáles son esos elementos? ¿Qué es el derecho al cuidado? Y la Corte dijo, ah, bueno, vamos consultando a todos los estados para ver qué nos platican todos. Y después vamos a ir definiendo qué es este derecho al autocuidado, a cuidar y a ser cuidado, ¿no? Que serían los tres como elementos en los que se divide este gran derecho. Eh, y el autocuidado es justamente este derecho que tenemos todas y todos a cuidarnos de manera individual en lo que nosotros decidamos física y mentalmente, ¿no? Obviamente cada una y cada uno tenemos diferentes necesidades físicas, porque pues puede ser que unos seamos más altos y no necesitemos ciertos elementos, o otros seamos más bajitos, o otros seamos más gorditos, otros seamos más flaquitos, y nosotros reaccionamos diferente. En el mismo tema, por ejemplo, podemos ser alérgicos a una medicina y otras personas no. Entonces, es saber cómo cuidarnos, cómo irnos cuidando a nosotros y a nosotras mismas para conservar de la mejor manera posible nuestra salud mental y emocional. Eh, Hoy en día hay muchos mecanismos, la salud mental ha evolucionado mucho en estas situaciones, pero la propia vida el aceleramiento de la vida, pues ha desencadenado muchas situaciones como ataques de ansiedad, ataques de pánico, que en ocasiones pues son muy difíciles de controlar y es a veces muy incapacitante, ¿no? Por eso siempre es bueno, dentro del autocuidado, dicen bueno, todos los expertos y toda la gente siempre dice hay que tener un hobby, hay que tener algo que nos relaje después de un día estresante y pues puede ser de todo, puede ser ver una buena serie, una buena película, una buena comida, sana obviamente, pero puede ser leer un libro, escribir, no sé, cada uno. Pasear al perrito. También el pasear al perrito es un tema que nos ayuda a despejarnos un rato. Tener una mascota nos puede ayudar también a sentir un vínculo de cuidado porque nos convierte en cuidadores el tener una mascota. Pero esa mascota, a veces ese cuidado también, la propia mascota nos da un autocuidado, ¿no? Se vuelve nuestro compañero, nuestra compañera, y sucede Sí, muchas veces que no queremos a veces perritos o mascotas y terminamos queriendo más al perrito a veces que a la familia y ya nos es convencemos cierto, ¿eh? Sí, yo tengo porque mi el perrito perrita ya es que el que pasa. nos mueve la cola para todos lados. Entonces, se convierte también en nuestro cuidador. Las propias mascotas, nuestros propios compañeros y Ujú. compañeras se convierten en cuidadores
¿Por qué? Porque nos hacen compañía, nos sacan risas, a veces también canas verdes y son muy ladradores o se hacen pipí o se hacen popó en la casa, pero pues al final nos ayudan en nuestro autocuidado emocional porque son nuestros compañeros. Todos esos elementos son muy importantes que nosotros los veamos para aplicarlos a nosotros mismos. Ese sería apenas el primer escalón en el derecho al cuidado, el que nosotros nos pongamos en primer lugar y cuidarnos a nosotros mismos para poder después cuidar a las personas, que sería el segundo escalón. Porque si nosotros no estamos bien, no vamos a poder cuidar de manera correcta a las demás personas. Entonces, eh, no se trata de perdernos en el cuidado de las demás personas. Sí, hay que cuidarlas porque somos solidarios, porque todas las personas tenemos el derecho a que se nos cuide en un estado de necesidad, pero nunca dejar de lado también nuestro autocuidado. Eso fue lo que le dijo la Corte Argentina. Le dijo, primero, todas las personas tienen derecho a cuidarse. Pero para saber cuidarnos necesitamos muchos elementos, como por ejemplo hospitales, necesitamos médicos, doctores, doctoras, psicólogas, psicólogos, nutriólogos, nutriólogas, para que nosotros podamos tener muchas herramientas para saber cuidarnos. ¿Por qué? Porque es muy importante. Eh, Nuestra salud física en ocasiones muchas veces depende de la nutrición. ¿Qué comemos? ¿Qué no comemos? Lo que comemos es sano o no? Entonces, nosotros tenemos que saber qué límite poner a esas situaciones del autocuidado para no directamente perjudicarnos a nosotros mismos. Y ya una vez sabiendo que todos y todas tenemos derecho a cuidarnos y sobre todo más que derecho, una obligación a cuidarnos primero a nosotros, eh, le seguiría el derecho al cuidado, es decir, el derecho a cuidar a las personas, ¿no? Aquí hay dos formas el derecho a cuidar cuando no te dedicas a cuidar a las personas, es decir, que no eres enfermera o enfermero o no eres un cuidador profesional, no eres geriatra, un médico geriatra, eh, no eres un médico cuidador, pero sí cuidas a tus familiares, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanas, a tus hijos, a tus hijas. Bueno, también hay que saber diferentes elementos de este derecho a cuidar, ¿no? ¿Por qué? Porque uno puede ser remuneradamente cuando te dedicas a eso y otra es la no remunerada, que es la que existe en nuestro país. En nuestro país todavía no está muy desarrollado esta cultura de contratar a un cuidador o a una cuidadora de las personas, sobre todo adultas mayores. ¿Por qué? Porque desgraciadamente tenemos unas situaciones de inseguridad que nos hacen ser desconfiados y decir, no, yo por qué, yo no voy a dejar que una persona entre a mi casa, me pudiera robar, se va a enterar de lo que tengo, se va a enterar de lo que no tengo y no confío y no le doy confianza a esas personas que se dedican justamente a esa labor tan importante que es el cuidado. Y es lo más difícil, convencer a una persona de que puede contratar a un cuidador o a una cuidadora. ¿Por qué? Porque no tenemos esa cultura en nuestro país de confiar en esa labor, de confiar en esa carrera y en ese trabajo que muchas personas hacen y que es como cualquier otro trabajo, como un abogado, como un maestro, como una maestra. Entonces, tenemos que establecer que para poder cuidar tenemos que hacerlo de manera digna. ¿Cómo le voy a pedir es decir, cómo le voy a pedir a mi hermano, a mi hermana que cuide a mi familiar si no tenemos o si no le proporcionamos los elementos mínimos para cuidarle? Tenemos una persona en cama, por ejemplo, que no se puede mover y obviamente pues las personas hacemos nuestras necesidades. ¿Cómo le voy a exigir yo a mi familiar que lo cuide si yo también no coopero, no solo monetariamente, sino pudiendo acercar pañales, agua, comida,
o diferentes elementos que pudiéramos ayudar para que el cuidado sea digno, para que esa persona tenga las condiciones de salud, de salubridad y de seguridad para cuidar a las personas. ¿Por qué? Porque luego se nos olvida que también el cuidar implica que lo hagamos dignamente. Yo no pudiera, si tuviera una persona en cama, eh, hacer bien mi trabajo de cuidador si no tengo elementos como un pañal, como toallitas húmedas, como papel higiénico, pues para ayudarle a limpiarse después de hacer sus necesidades. Sería indigno para mí como cuidador y sería indigno para la persona a la que estoy cuidando. ¿Por qué? Porque luego se nos olvida esa parte, pero luego también se nos olvida cuando ya contratamos a una persona que esa persona también tiene derechos y queremos exigirle que cuide de la mejor manera a mi familiar. Y a veces esa exigencia se transforma en violaciones porque queremos que esté ahí las horas que nosotros digamos, no queremos pagarle un salario digno porque se nos hace muy caro lo que cobra. Tratamos o somos extremadamente sobreprotectores con nuestro familiar y podemos llegar a ser groseras o groseros y generarle un tema de violencia en contra de esa persona que está tratando de hacer su trabajo de la mejor manera. Entonces, hay muchos elementos en el derecho a cuidar que se deben garantizar por parte también del Estado mexicano. ¿Qué sucede, por ejemplo, con las trabajadoras, no del cuidado, pero con las trabajadoras o las personas que se dedican al trabajo doméstico? ¿Se les paga seguridad social en la mayoría de casos? No, No. no, no, no se les paga. ¿Y qué Ay, sucede? bueno, Adelante, perdón. no, pues bueno, aquí yo en Sonora, ¿no? De lo que he sabido, no a toda la gente, las que trabajan, tienen seguridad social. Sí, y Pues, casi en todo el país sucede lo mismo. ¿Qué sucede si contrato yo a una enfermera o a un enfermero para cuidar a mi persona, a mi familiar o a la persona a la que estoy cuidando? ¿Se les paga seguridad social o simplemente llegamos a un acuerdo y digo, ah, mira, necesito que la cuides por 3 horas porque voy a salir a una reunión o a una reunión de trabajo o necesito un ratito para distraerme? ¿Se les pagaría? ¿Creen que se les pague dentro de esos 500, 600,000 pesos? ¿Se les paga sus derechos en el IMSS para que sigan aumentando su pensión o no se les paga? Por lo general no, porque se contratan así por poco tiempo. Además, también los cuidados de, ya de enfermeras y enfermeros, pues sí es caro para mucha gente que no tiene esas posibilidades de contar con esa, con esos servicios, pues. Desgraciadamente, para mucha gente sí es caro el estar ujú, contratando enfermeras y enfermeros, aunque sea por horas. pues sí. De hecho, sí son caros, ¿no? Contratar a una enfermera o una enfermera. Claro, es caro. ¿Por qué? Porque el Estado, el gobierno se ha olvidado de esa parte también de que deberíamos tener servicios del cuidado más efectivos, más humanos, más al pie de calle, donde nosotros podamos recurrir a un apoyo del gobierno para situaciones en las que tal vez de mí depende toda mi familia y desgraciadamente tengo un menor, una pequeña, un pequeño que necesita cuidado y pues cómo salgo a trabajar si necesito estarlo cuidando, necesito estarla cuidando, pero al mismo tiempo de mí depende que coman otros tres y entonces empieza una serie de situaciones donde pues ya obligué a los otros a salirse de la escuela o los tengo que sacar de sus estudios para que se pongan a trabajar y me ayuden a aportar a la casa. Y son situaciones que todos los días suceden y que todos los días a veces no vemos y lo platicamos, lo podemos platicar en una clase y que pues forman parte de este derecho a cuidar, de también el que el derecho a cuidar no se vuelva
una esclavitud del cuidado, porque eso es en lo que a veces se transforma, porque ya no somos, no tenemos libertad, no para hacer lo que queramos, pero por lo menos para cuidarnos a nosotros mismos, para descansar, para no estar agobiados, agobiadas. Es necesario también que nosotros podamos ofrecer ese cuidado de la mejor manera, porque nos vamos a sentir mal si no lo hacemos bien. Entonces, hay un montón de situaciones que abarcan este derecho a cuidar y que después nosotros, es lo que les digo, luego nos vamos a transformar en las personas a las que nos van a cuidar. ¿Por qué? Porque en alguna etapa, por un accidente, como dijeron muy bien, pues podríamos necesitar de ese cuidado. Y ante ese cuidado necesitamos saber que alguien nos va a cuidar, nuestros familiares, claro, pero también al gobierno, exigirle que tenga instituciones que en un momento yo pueda acudir para este tipo de situaciones. Porque luego aquí en México pareciera que los asilos son como solamente privados o que solamente los pone la iglesia o que solamente los pone en algunas instituciones. No, tendrá que ser el gobierno el que diseñe políticas grandes que nos permitan crear estos elementos para poder realmente garantizarnos nuestro derecho a ser cuidado. Puede que yo tal vez físicamente, siendo una persona adulta, esté bien físicamente, mentalmente, y no necesite de un cuidado extremo, pero tal vez necesito del cuidado emocional o del cuidado mental. ¿Por qué? Porque me siento solo o me siento sola, mis vecinos ya se mudaron, ya no viven ahí, mis hijos y mis hijas o mis nietos o mis nietas viven en otra ciudad, en otro estado por cuestiones de necesidad de laboral. Y se está violando mi derecho a ser cuidado. No físicamente tal vez, porque puedo ir al súper, puedo manejar, puedo hacer muchas cosas, pero mi derecho emocional, mi derecho de salud mental, puede que ahí sí se me esté violentando mi derecho porque no tengo con quién convivir, porque no tengo ni perro que me mueva la cola. Entonces, el gobierno necesita, tiene la obligación, mejor dicho, de crear lugares de convivencia, un parque cerca de mi colonia, tener servidores públicos que, por ejemplo, por las tardes o por las mañanas realicen actividades de integración de nuestras colonias. Ahora se están construyendo muchas torres de edificios y en ocasiones ni siquiera sabemos quiénes son nuestros vecinos porque nos salimos antes de que salga el sol y nos regresamos hasta después de que sale el sol y solamente los vemos en el elevador o en las escaleras, pero ya no hay una convivencia de conocer a nuestros vecinos como antes, de poder ir con el vecino a platicar o hacer una convivencia entre vecinos. Ya eso casi no existe. Nos aislamos en nuestros huevitos que son nuestras casas y no queremos convivir. ¿Por qué? Porque nos da desconfianza a los vecinos o no sé quiénes son, no sé a qué se dedican. Todo eso es parte de que el gobierno tiene que permitir y crear lugares, instituciones que nos permitan volver a reconectar socialmente, porque esa es una condición muy importante del derecho a ser cuidado. Eh, Ese derecho no solamente es que me atiendan cuando yo estoy enfermo, mis familiares, sino que el Estado me dé las herramientas para que se me cuide de manera correcta. Es decir, yo soy una persona, les digo, que ya no tengo familia en mi ciudad, en mi estado, por diferentes situaciones, pues el estado me tiene que dar las herramientas para que se me cuide, para que no se me deje en el olvido, para todo este tipo de situaciones que en ocasiones suceden. Y no solamente es crear asilos, ¿eh? Es crear muchos tipos de instituciones, muchos tipos de servicios públicos. ¿Qué servicios públicos, por ejemplo, se les ocurrirían en sus colonias que serían buenos para tener una salud social, emocional, dentro de sus colonias?
¿O qué haría falta en tus colonias? ¿Un parque, no sé, lo que ustedes me digan? Aquí yo tengo un parque atrás de mi casa, muy a gusto. Muy bien. Un ¿Y, parque. y hay mucha convivencia? ¿Los vecinos se juntan y platican? No se usa tanto como que eh, con eso de la violencia que existe, ¿no? Dice uno como que ya la gente se cuida mucho. Ya de noche, ya a estas alturas ya no se juntan, no se llevan. De hecho, hay gente pero jugando, ¿no? De repente ahí al básquet, que hay una canasta, pero, pero realmente ya no es tanto. Se ha perdido, ¿verdad? Esa de salir a platicar a veces con los vecinos, aunque sea regar enfrente, ya a veces la gente como que nomás sale a regar rápido y luego ya se regresa en vez de a veces ponerte a platicar con los vecinos mientras uno regaba, otro lavaba el carro. Ya eso como que se ha perdido, ¿verdad? No, Tristemente. pero aquí, bueno, aquí en mi barrio, pues ya es un barrio de gente grande, porque pues ya han muerto muchos y de repente llegan otros jóvenes y ya no se conoce uno, pues ya no los conocemos. O sea, es lo que está pasando aquí. Justamente se pierde como esa cohesión entre la sociedad y eso nos hace como que perder el sentido de pertenencia al lugar donde vivimos, porque como ya cambian las cosas, ya no nos sentimos parte de esa colonia, de ese lugar donde tantos tiempo vivimos y eso termina afectándonos en nuestra salud. ¿Por qué? Porque ya no me siento parte del lugar donde yo estoy viviendo. Por tantas cosas que han cambiado, pues sucede este tipo de cosas. Y es donde el Estado, donde el gobierno tendría que involucrarse a recuperar esa cohesión social, a recuperar esa convivencia para que tengamos una salud mental y una salud social también dentro de toda esta vorágine de cosas que suceden día con día. No sé si Pero lo... maestro, pues bueno, yo aquí, ¿no? En Sonora, Ujú. como el gobierno también tiene que ver mucho. Aquí, pues en Obregón, pues es una ciudad que ha venido para abajo, ¿no? Los gobiernos que últimamente que nos han tocado no le invierten mucho, pues. O sea, le invierten a la capital, ¿no? Que es Hermosillo. Y a muchas ciudades, pues nos dejan abajo y pues como que ya no quieren hacerlo, ¿no? O sea, eso nos está pasando. Es Morena la que está gobernando y pues nos está yendo muy mal. Ahí también podemos discutir sobre salud, ¿eh? No se apuren. Sí, Y así ha pasado. este país es tan pequeño que tengo familiares en Ciudad Obregón, allá en Sonora. De veras. Sí, Ay, Dios. Es un mis, cochinero aquí si viera las mis calles. primos tres primos de parte de mi mamá nacieron allá, son de Ciudad Obregón. Ya Ay, si vivimos aquí en viera, no le había Guadalajara. comentado cómo está la Sí, ciudad llena de baches, de que hay mucha inseguridad. O sea, está muy feo el asunto. aquí también en Guadalajara no cantamos mal, ¿eh? También Ay, estamos... pero no, yo he ido para allá y está bien bonito, qué comparación. No, pero tenemos esta situación como en todo el país, ¿no? Ciudad a la que podamos ver siempre va a haber, sobre todo el tema de inseguridad, eso también violenta el derecho al cuidado. ¿Por qué? Porque al final nos va a hacer vivir inseguros y nos va a hacer encerrarnos en nosotros mismos y cuando necesitamos de ese derecho al cuidado, que no, digo, no necesariamente es ante una situación de durar en cama un mes, 2 meses enfermo, ¿no? A veces el derecho al cuidado puede ser que necesitemos de un favor, de no tengo agua, le puedo pedir al vecino un balde con agua o algo que me haga falta de un elemento rápido. ¿Para qué? Para una situación de necesidad, sea pequeña, mediana o grande. Pero Y ya no el, se puede, ¿no? O sea, en estos tiempos, por ejemplo, uno ya no puede salir a ciertas horas, o sea, tiene uno que salir, pues, hasta cuando uno sale en la madrugada, de repente no pasan las ambulancias. Mi hermano la otra vez me está diciendo que una ambulancia que pasó que la estaban tiroteando y que pasaron, ahora sí que a una velocidad máxima a la madrugada y pues era al que estaban siguiendo y no sé si sería un narco, ¿no? Pero estuvo muy fea la cosa, muy fea y cerca de mi casa. O sí, sea, que más seguridad, o sea, es horrible.
Y eso también va a repercutir al final en el derecho al cuidado. ¿Por qué? Porque nos va a dar hasta miedo ya recurrir en un caso de una emergencia, salir al hospital, no la vamos Ujú. a pensar por la Pues sí. inseguridad. ¿Y qué va a suceder? Pues que los perjudicados somos la persona a la que necesitamos llevar al hospital o nosotros en caso de que seamos quienes necesiten de ese apoyo. ¿Por qué? Porque ya no Correcto. vamos a confiar. ¿Qué No, tal? de hecho, ¿Qué tal si vamos por la carretera o por una avenida principal de nuestra ciudad y vemos a una persona que se le ponchó una llanta? ¿Nos ajá. paramos ya a ayudar? No, pues bueno, todavía hay gente, ¿no? Que te puede ayudar, pero no, por lo general, como que ya no les gusta a la gente detenerse a eso, ¿no? Sí, porque ya nos da miedo, porque ya nos da Mm. inseguridad y esas situaciones también son parte un poquito del derecho al cuidado. Tal vez no vaya a ser para salud física o salud mental, pero es una necesidad temporal pequeña, pero que necesitamos del cuidado y del apoyo de la sociedad en ocasiones. ¿Por qué? Porque no puedo cambiar, no sé cambiar una llanta o está muy difícil, está muy atorada o necesito del apoyo del gobierno, de alguien de tránsito, de un policía, de lo que sea, y ya no sentimos esa confianza de que se vaya a parar alguien a ayudarnos o de nosotros pararnos a ayudar a una persona en necesidad. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa inseguridad grabada. Esa inseguridad violenta los derechos humanos y también el derecho al cuidado. ¿Por qué? Pasó mucho con el tema del COVID, la Mm. desconfianza que tenía la gente de los doctores y las doctoras, hasta el punto donde se les aventó cloro, se les bajó de los camiones, se les insultó. Pues ¿dónde está el respeto a esas personas que están cuidando a los demás? A los pobres doctores, doctoras, enfermeras y enfermeros se les violaron todos sus derechos humanos durante la etapa del COVID. No solo eran las personas que fallecían. Imagínense toda la carga de salud emocional de los doctores y doctoras que perdieron muchos pacientes por culpa de que en los hospitales no había medicinas, no había insumos, no había nada que les ayudara a salvarle la vida a las personas. También, maestro, es que no había tanta información. Creo que ahí también les falló porque no hubo esa protección al principio de las cubrebocas y todo lo demás. Yo siento que sí estuvimos atrasados si no se dio la información. No sirvió, pues, o sea, al principio sí, no sirvió. Sí, no, y luego también teníamos mucha información falsa. También hay una parte donde hay tantas cosas en internet y en la tele que a veces ya uno no sabe ni qué creer o No, qué no creer. Y también es otro tema del derecho al cuidado porque ya con un celular podemos acceder a mucha información, pero no pero sabemos pues si es es la correcta. inteligencia, que dicen la inteligencia, ¿qué? Artificial. Pues ya no sabemos qué creer porque me dicen, no, pues eso, pues la inteligencia, no, pues ya no sabemos cuál es verdad o mentira. Sí, o también lo que siempre ha existido, que aquí, bueno, normalmente aquí en Guadalajara y en algunas ciudades le decimos como los productos milagro, ¿no? De mira, este té que te va a ayudar a bajar de peso, a bajar el colesterol, a bajar el azúcar, pero pues no sabes qué tiene ese té, no sabes Ah, qué cosas contiene, y eso también es parte de que la autoridad, el gobierno, se le olvida hacer su trabajo y permitirnos a nosotros tener productos de calidad. ujú, Y sí. entonces eso también va a violentar el derecho al cuidado, porque yo estoy pensando que tal vez esta botella, que en este caso es agua, pues solo tiene agua, pero ¿qué tal si el gobierno no hizo su trabajo revisando esa empresa y tal vez esta agua esté contaminada y me va a terminar causando una enfermedad y por tanto mi violación del derecho a ser cuidado? Porque me va a decir el gobierno, no, pues es que es tu responsabilidad. No. ¿Tú dejaste que esta empresa vendiera botellas de agua? Revisa que esté bien hecha esta botella de agua, porque también tú eres responsable de cuidar la salud de las personas. Hay muchas fallas en eso de revisión de los productos, ¿eh? O Sí, sea, ahí les falla también, hay muchas cosas, sí.
Sí, tenemos unos problemas muy graves porque entran muchos productos a veces de países de Asia que no sabemos la calidad de las cosas que tiene y se están utilizando mucho y al final eso repercute en el derecho a la salud y en el derecho al cuidado porque impacta negativamente en una calidad de vida. Estoy pensando, yo ya fui con un doctor, con una nutrióloga o con un nutriólogo y me dijo que debía tomar, bajar de peso, subir de peso y me dio una serie de alimentos. Entonces yo voy al súper y compro mis alimentos que me recomendó mi nutriólogo, mi nutrióloga y voy muy contento porque ya me dijeron que son buenos productos, pero los empiezo a consumir y resulta que me están empezando a hacer daño. Y luego yo ya investigo y me pongo a investigar y pues resulta que la etiqueta era falsa, que no era un producto correcto, que no era un producto que se haya autorizado en mi país y pues Mm, me terminó haciendo daño. Y yo me estaba tratando de autocuidar, de cuidar a mí mismo. Y ahí la falla es del gobierno por dejar que sí. se vendan esos productos. Entonces, es una serie donde al final necesitamos de nosotras para autocuidarnos, pero también del gobierno para ayudarnos a saber cómo Ahí cuidar. sí son muy culpables, ¿eh? Porque la calidad de los productos deja mucho que desear. Hay muchas cosas que entran que ni sabemos. Sí, o uno piensa que va a la carnicería y compra carne de buena calidad y resulta pues que tiene muchas hormonas, muchos químicos. Bueno, aquí no, ¿eh? Mm. Aquí la carne sí es buena, ¿no? En el norte del país la carne es muy buena. No es muy buena. Allá, pues no sé, yo ya la he probado y no es muy buena, ¿no? Pero, Sí, también, pero en ocasiones, pues a veces uno no sabe, por ejemplo, con el pollo, es muy ah, peligroso, ¿no? Un pollo mal lavado, pues tú puedes ir al mejor restaurante del mundo, pero puede que se les haya ido a veces el producto no tenga una calidad y pues resulte una intoxicación o alguna situación. ¿Y dónde está el que yo confíe en esas empresas que se supone el gobierno cuidó? Entonces, son una no serie sé. de cosas que vamos a seguir platicando la siguiente semana sobre esta última parte que sería el derecho a cuidar, ¿no? A cuidar, ahora ser nosotros quienes cuidan a las personas y vamos a ver, ya después de que nos dijera la Corte Interamericana qué son estos tres elementos, nos vamos a centrar en qué tiene que hacer el país, qué tiene que hacer México para garantizar estos tres tipos de cuidado. El autocuidarnos, el cuidar y en su momento el que nos vayan a cuidar a nosotros y a nosotras. La siguiente Ujú. sesión nos vamos a concentrar justamente en eso. ¿Qué tiene que hacer México o Sonora o Jalisco o nuestros municipios? Porque todos tienen obligaciones de cuidar y de cuidarnos y todo para realmente poder hacer efectivos. Y las siguientes sesiones vamos a platicar cómo podemos nosotros exigirle al Estado, molestarlo para que nos garanticen estos derechos humanos, ¿no? Entonces, vamos a seguir las siguientes semanas platicando de todo esto y quiero agradecerles que estén aquí conectadas conmigo. Esta es la primera ocasión que yo participo en el sistema universitario del adulto mayor. Espero les guste la clase, espero les guste lo que estamos platicando. Y la siguiente clase nos vemos a la misma hora en el mismo canal o ya estos días platicaré con la gente de ahí del Zoom para ver cómo nos podemos conectar la mayoría de personas, para que estén los 9 que son y podamos platicar todos en sesiones más grandes para que todos tengamos la oportunidad de tomar esta clase. Entonces, muchísimas gracias por ponerme aquí con estas 2 horitas que hemos estado platicando. Les deseo que pasen una muy buena noche y si no hay otra o algún cambio o algo, pues nos vemos el siguiente viernes y que tengan muy buen fin de semana. Muchas Gracias, gracias, maestro. maestro. Muchas gracias. Al Gracias, contrario, maestro. Hasta la próxima. hasta la Hasta la próxima. próxima. Gracias a todas. Gracias. Hasta. Bye. Hasta luego.